Señor, gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Eh, gracias, Señor, porque tú eres el creador de todo lo que podemos ver, de los montes, del mar, del cielo, Señor. De cada uno de nosotros que estamos presentes. eh, y tú eres santo, 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 Señor. Te agradecemos. Gracias por este hermoso tiempo de poder cantarte, alabarte, de exaltar tu nombre, Señor. Ahora te pedimos que nos puedas enseñar tu palabra. Que lo necesitamos bastante, Señor. Oramos todos nosotros en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden saludarse unos a otros y luego se sientan. Buenos días también con los de la transmisión. Buenos días con todos. Abrimos nuestras Biblias en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a continuar. Vamos a terminar este capítulo 4 esta mañana. Ahí a la pantalla. Ya. La semana pasada hablamos acerca de que nosotros, si bien somos personas que no debemos creernos superior a nadie, en realidad a nadie, todos somos iguales delante de los ojos de Dios, ¿no? Y como Pablo menciona que somos nosotros, ¿qué es lo que Pablo dice acerca de nosotros, como hombres, como mujeres? ¿Qué es lo que menciona? ¿Qué título Pablo le da a los corintios, inclusive a él mismo, que somos vasos de barro, ¿no? Vasos de barro. Algo frágiles, muy simples, muy baratos, ¿no? Vasos de barro, pero que lo valioso no está por fuera, sino que lo valioso es lo que contiene este vaso, ¿no? ¿Y qué es lo que contiene? No escuché. El Evangelio. El Evangelio de Jesús. Y Pablo lo menciona como un tesoro, ¿no? Un tesoro, lo cual hace mención de que es algo muy valioso. No te escuché, Katy, lo que habías dicho, por eso no escuché. Después, después me dices. No llegué a escuchar por la mascarilla de repente. Pero eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? El Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Somos vasos de barro, que estamos en las manos de Dios. Él nos está formando, nos está formando nuestro carácter, ¿no? ¿A través de qué cosa? De las pruebas, de las aflicciones, de los padecimientos, ¿no? Y hoy día vamos a continuar este capítulo 4. Y el tema de hoy es muy claro, ¿no? ¿En dónde pasarás la eternidad? ¿En dónde pasará la eternidad? Antes, en la iglesia de Jesús María, tenían unos volantes, ¿no? Nosotros también tenemos volantes, pero el título que ponían en los volantes justamente era este tema, ¿no? Yo me he copiado, ¿no? ¿En dónde pasarás la eternidad? Una pregunta que espero que ustedes tengan la respuesta, ¿no? Pero para los no creyentes, espero que sepan el destino que hay, ¿no? ¿En dónde pasarás la eternidad? Entonces vamos a leer capítulo 4, 2 Corintios, versículo 13. 2 Corintios 4, versículo 13. Espera, voy a bajar un poquito. Ya, muy alta. Ahí está. Ya. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito,
creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todo, ¿ya? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, puedes dejarlo en el primer versículo nomás. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, nuevamente el versículo 13, Pablo continúa aquella carta, ¿no? Y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí Pablo menciona, ¿no?, que nosotros tenemos una fe. Y este versículo nos dice Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo esta certeza, esta convicción, dice, conforme a lo que está escrito. Entonces, primero recordar que cuando nosotros podemos tener fe, nos habla de la escritura. Dice, nosotros teniendo el mismo espíritu de fe. Y lo que continúa Pablo en este versículo es conforme está escrito. O sea, está Pablo mencionándonos que lo que nosotros debemos confiar o tener fe es en la escritura. En la escritura. Es por esa razón que Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, y lo que continúa es conforme a lo que está escrito. Entonces, la fe que nosotros debemos tener es en la palabra de Dios, en la escritura, en lo que tienen ahorita en sus manos. En esto podemos confiar. Y Pablo menciona, podemos tener el mismo espíritu de fe en las escrituras. Y lo que menciona es, lo que creí, por lo cual hablé. Entonces Pablo usa este salmo y lo hace aplicar a él y a todos los creyentes, ¿no? Dice, nosotros también hemos creído o creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, normalmente lo que uno cree no se lo queda para sí solo. Pablo dice, lo que hemos creído, nosotros lo hablamos, lo transmitimos. Nosotros lo anunciamos, lo que hemos creído, lo que creemos, nosotros lo hablamos. Ese es como algo natural que podemos hacer después de haber creído en algo o en alguien. Y no sé si les puedo dar estos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú ves una película que te ha gustado un montón, te ha hecho reír, te ha hecho llorar, te ha emocionado, al punto de que tú al haber terminado de ver esa película, ¿qué es lo que piensas? ¿Te lo quedas para ti solo? ¿No la vas a compartir con nadie? Yo creo que, en mi caso, si yo veo una película, yo la recomiendo de verdad. Te recomiendo que veas esa película, ¿no? Porque te va a recontragustar. Y es algo que sale naturalmente. Inclusive también puede ser con un plato de comida o un lugar donde hayas comido y lo recomiendas, ¿no? Es algo natural que nosotros hacemos. Entonces Pablo está diciendo, nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, por lo tanto, lo que nos toca hacer o lo que quiero hacer después de haber escuchado y creído en Jesús, lo que quiero es hablar de Él.
Lo único que quiero hacer, después de haber escuchado el Evangelio, después de haber creído en la palabra, lo único que quiero hacer es hablarlo, es compartirlo con otros. Eso es lo que dice Pablo en este versículo, ¿no? Teniendo el mismo espíritu de fe, hemos creído y hablamos. Hablamos después de haber creído. Hay una razón por la cual tú no hablas de lo que has creído. Simplemente porque no lo has creído. Si tú no has creído en el Evangelio, si tú no has creído en la palabra de Dios, no hay motivo para que lo hables. Pero si has creído en la palabra de Dios, entonces lo que nos toca es hablarlo, compartirlo, no quedarnos para nosotros mismos, sino para compartirlo con otros. Entonces, esto es lo que Pablo nos dice en este versículo 13, y está usando este verso. Creí, por lo cual hablé, y es lo que nos toca hacer nosotros. Hemos creído en el Evangelio, por lo tanto, también debemos hablarlo, ¿no? Pero si no lo crees, no hay motivo por el cual debas hablarlo, ¿no? Pero si crees, hay un gran motivo por el cual sí debes compartirlo. Entonces, el versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Este versículo 14 nos menciona, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Jesús murió en una cruz. Él expiró, Él finalizó diciendo consumado es, ¿no? Ya todo está hecho, ya todo está cancelado, ya todo está pagado. Y entregó el Espíritu. Él murió. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él resucitó al tercer día. Y aquí Pablo está diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo dice, la vida de la persona, la vida de ustedes, no termina cuando mueres, sino que Pablo dice, así como Jesús fue resucitado, así también, ese mismo poder que resucitó a Jesús, también nos va a resucitar a todos nosotros. También vamos a ser resucitados como Jesús fue resucitado. Con ese mismo poder que Jesús fue resucitado, también lo vamos a hacer nosotros. Entonces, la muerte no es que finaliza tu vida, no es que ahí vas a desaparecer, ya no vas a tener conciencia, ya no vas a tener espíritu, no. La vida no acaba allí. Pablo menciona que hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La de ser levantados, despertados, resucitados para estar juntamente con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que todo creyente tiene, que todos como creyentes de Dios, como creyentes en la palabra de Dios, tenemos, es que vamos a ser resucitados juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces, este versículo dice, ¿no? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, hay pasajes en la Biblia que dice Dios lo levantó de entre los muertos, hay otro pasaje que dice que el Espíritu lo levantó de entre los muertos, y hay otro pasaje que Jesús mismo se levantó a sí mismo de entre la muerte. Entonces, el que estaba obrando en su resurrección fue el Dios, Elohim, el Dios trino. Entonces, ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, también nos va a hacer levantar a nosotros. Entonces, la esperanza del cristiano, de nosotros como creyentes, es la de tener esta resurrección.
Esta es nuestra esperanza como creyentes, la de tener resurrección. Y es por esa razón que puse en el tema, ¿no? ¿En dónde pasará la eternidad? Y quiero leerles algunos pasajes en el cual menciona la Biblia, ¿no? Que podemos tener vida eterna. Entonces quiero que vayamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Ahí también lo van a tener en la pantallita. Juan, 2 versículos nada más, ¿ya? 2 versículos, hay un montón, pero solamente puse estos 2. Dice Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es lo que dice Jesús. Nuevamente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, ¿no? Del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 47, saltéense, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice Jesús? Tiene vida eterna. De cierto les digo, ¿no? Cuando Jesús usa este de cierto, como 2 veces, Jesús está diciendo, presten atención. Presten mucha atención a lo que voy a decir, ¿no? De cierto les digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Entonces, nosotros como cristianos, podemos decir, si hemos creído en Jesucristo, si hemos entregado nuestra vida a Él, hemos creído en que Él ha muerto por nuestros pecados en la cruz, podemos decir esto. Jesús nos da esa esperanza de tener vida eterna, estando juntamente con Jesucristo. Yo de Jesús no me quiero ir. Yo quiero estar con Él de verdad. Y por toda la eternidad. Y Él es el que nos da esa esperanza. Jesucristo. También el versículo muy conocido, Juan 3:16, menciona, ¿no? Que Dios ha amado al mundo y que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, o sea, la puerta está abierta para que puedan creer en Él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna, dice, ¿no? Entonces ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos creer en Jesucristo y de esa manera poder tener vida eterna y estar reunidos juntamente con Él. ¿Tú lo crees? ¿Crees que esto va a suceder? Porque de verdad, ¿qué es lo que vimos al principio? Necesitamos tener fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? En la palabra. Y estamos leyendo ahorita la Biblia. Estamos leyendo ahorita las palabras de Jesús en Juan. Y lo que Él dice, ¿lo crees? ¿Realmente crees que puedes tener vida eterna en Él? Necesitas fe. Necesitamos fe. Y de verdad, Pablo, cuando habla de la resurrección, él dice, ¿no? Si es que Jesús no ha resucitado, en vano nosotros estamos aquí presentes. Seríamos los más dignos de ser burlados, de ser ridiculizados por el mundo, porque en vano estaríamos aquí presentes. En vano diez y 40 de la madrugada la alarma. Entonces, si nosotros no, si Jesús no ha resucitado, dice la Biblia, en vano estaríamos nosotros aquí sentados. En vano tú estás leyendo la Biblia. En vano estamos aquí presentes. Pero acuérdate, si es que Jesús no ha resucitado,
Pero la Biblia dice que Él la resucitó al tercer día. Y nosotros, ahí entra nuestra fe, nuestra certeza, nuestra convicción de que realmente yo creo lo que dice la Biblia. Y podemos creer en la Biblia, ¿no? Por las profecías que han sido cumplidas, por las promesas hechas por parte de Dios, por las pruebas, ¿no? Que evidencian que realmente la Biblia es un libro confiable. Entonces, realmente yo creo en lo que dice la Biblia y creo que Jesús resucitó al tercer día. Entonces ya no sería uno del cual la gente se pueda burlar. Al contrario, lamentablemente el final de la gente que no tiene a Jesús, y para los creyentes el final es la vida eterna, o bueno, no el final, pero lo que va a acontecer es la vida eterna. Para el que no cree, ¿cuál es su destino? Para el que ridiculiza la palabra de Dios, para el que le da la espalda al Señor Jesucristo, para el que ha decidido no creer en Él, el destino que le espera, y lo vamos a leer dentro de un momento, es el castigo eterno. Por eso la pregunta, ¿en dónde pasarás tú la eternidad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Él, por medio de creer en Él, en Jesucristo, es como podemos tener vida eterna. Vamos a leer el versículo 15 porque vamos a estar hablando de este tema, ¿no? Versículo 15 dice, 2 Corintios 4, versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, Pablo ha estado diciendo, así como Jesús ha sido resucitado, también nosotros vamos a ser resucitados juntamente con Él para estar juntos todos nosotros como creyentes. Y dice Pablo, ¿no? Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Pablo dice, todavía vivimos en este mundo, y Pablo, más aún Pablo, porque él ha padecido demasiado en este mundo, dice, todavía padecemos, tenemos aflicción, tenemos tribulación. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, no? Que Pablo ha estado perplejo, agobiado, derribado, ¿no? Por las aflicciones, grandes tribulaciones que ha tenido que pasar, pero no derrotado, pero no se desesperó, sino que siguió firme. Entonces todo lo que tuvo que pasar en este mundo, los padecimientos y todo lo que sufrió, dice Pablo, lo hizo por amor a los corintios, por amor a ellos, por amor a la iglesia de Corintios, ¿no? Por amor a ustedes, dice Pablo. Todo lo que yo padecí, todos los latigazos, todos los apedreamientos y todo lo que va a mencionar más adelante en el capítulo 11 de 2 Corintios, naufragio, hambre, desnudez, frío, un montón de veces fue azotado, peligros de muerte. Dice, fue hecho por amor a los corintios, por amor a ellos. Casi al inicio de esta carta de 2 Corintios, algo que pudimos aprender de acuerdo al sufrimiento que Dios permita que nosotros pasemos, era para poder consolar a los demás. ¿Se acuerdan? Casi en los primeros capítulos. Que las cosas que Dios permite, los sufrimientos que permite Dios que pasen en nuestras vidas, un propósito es para poder consolar a quien está pasando por lo mismo, ¿no? Para poder consolar a los demás. Entonces Pablo dice, yo todo lo que he pasado, he padecido, ha sido por amor a ustedes. Para que el trabajo que haga Pablo en la iglesia de Corinto sea mucho más efectiva y de esa manera que él pueda confortar el corazón de estos creyentes de la iglesia de Corinto. Entonces, nuevamente menciona, ¿no? Las cosas que hemos padecido, y en esto pues aflicción, tribulación y todo lo que Pablo pudo pasar, fue por amor a los corintios, ¿no? Dice,
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios, ¿no? Pablo, todos los sufrimientos que él pudo pasar como creyente fue justamente por hacer la obra de Dios. Y en otros pasajes de la Biblia, más bien vemos a Pablo decir que él es gozoso de haber sufrido por Cristo, ¿no? Porque así como Jesús sufrió, Pablo se siente muy privilegiado y honrado de haber padecido por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Y lo vemos a Pablo de alguna manera usando este padecimiento para dar gloria a Dios. Para decir gracias a Dios, gloria a Dios, ¿no? Ese es el fin de Pablo, ¿no? Que todo lo que a él le suceda, ya sea algo malo, Pablo puede dar gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, pase lo que pase, Pablo no deja de agradecer a Dios. Pase lo que pase. Aún en medio de la tribulación, aún en medio de la tribulación, de la aflicción, de la persecución, Pablo busca dar gloria a Dios, busca dar gracias a Dios. Ese es el corazón de Pablo, ¿no? Y dice para que la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios, ¿no? Para gloria de Dios. Entonces, los corintios, al ver la vida de Pablo, al observar su vida, al ver que Pablo está sufriendo bastante, está padeciendo, y Pablo sigue firme en el camino de Dios, sigue compartiendo la palabra, sigue anunciando el evangelio. Entonces los corintios pueden decir, Pablo realmente es un buen ejemplo, ¿no? Que a pesar de todo lo que ha estado pasando, de todo lo que ha sufrido, él sigue enseñando, él sigue compartiendo. Entonces, el propósito de Pablo es que los corintios puedan dar gloria a Dios por eso, ¿no? Porque si Pablo está de pie, es por Dios. Es por Dios, ¿no? Entonces, versículo 16 dice, continuamos, versículo, todos abran sus Biblias, todos sigamos en la lectura, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Este versículo 16 nos dice, por tanto no desmayamos. Está diciendo Pablo, no nos desalentamos, no renunciamos, sino que seguimos firmes, no desmayamos. A pesar de la tribulación, de la aflicción, no desmayamos, no nos cansamos. Antes, dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, Pablo dice, este hombre exterior se va desgastando. Como vimos la semana pasada, cómo Pablo menciona a nosotros como vasos de barro, como vasos de barro. Y ahora en este momento Pablo dice, ¿no? Nosotros no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, o sea, por fuera, se va desgastando, dice. ¿Qué palabra usa? Nuestro hombre exterior se va desgastando, se va deteriorando, se va consumiendo. Eso es lo que sucede en el hombre exterior. Nuestro cuerpo se va desgastando, ¿no? Mientras pasa el tiempo, se va desgastando. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tocamos la piel de un bebé, su rostro, ¿cómo lo sienten? Suavecito, ¿no? Nuevito, nuevecito,
lisito. Pero ahora tócame a mí ahora, que más bache, tosco. Nuestro cuerpo exterior se va desgastando, empieza a arrugarse, empieza a salir canas, empezamos a encorvarnos, a achicarnos. ¿Ah? Más todavía, más. Nuestro cuerpo exterior se va deteriorando conforme pasa el tiempo. Y es lo que Pablo está mencionando. Nosotros no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, dice, se va desgastando por las enfermedades también que puedan pasar. Dice Pablo, ¿no? El hombre interior, ese sí se va renovando. Nuestra parte interior, nuestra parte interna. Lo de afuera se puede desgastar. Puede salir ojeras, puede salir arrugas, patas de gallo, todo lo que pueda haber. Se te puede caer el pelo, ¿no? Todas esas cosas, calvicie, todo eso, nuestro cuerpo exterior se va desgastando conforme pasan los años. Pero nuestro hombre interior, dice Pablo, ese sí se está renovando cada día. Nuestro interno, ¿no? Nuestro ser interior, ese sí se está renovando día a día. Por fuera nos estamos envejeciendo, pero por dentro nos sentimos como nuevos. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo Jesús. Y Pablo claramente puede mencionar, ¿no?, que el cuerpo exterior se puede ir deteriorando por todo lo que sufrió Pablo, ¿no? Todos los latigazos, los apedreamientos. Y Pablo pudo ver que todas esas cicatrices que tenía, su cuerpo por fuera se estaba deteriorando. Pero por dentro estaba siendo renovado. Ese hombre interior estaba siendo nuevo cada día, ¿no? Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes tú de cristiano, de cristiana? ¿Cuánto tiempo tienes tú? ¿Has crecido a lo que era antes? ¿Has aumentado tu fe? ¿Cómo te sientes tú, no? ¿Has madurado espiritualmente? ¿Has crecido? ¿Cómo está tu interior, no? ¿Cómo está? ¿Cómo está, no? ¿Has crecido? Esa es la idea, ¿no? No importa lo de afuera, no importa lo que haya tenido que pasar. Si ha habido alguna enfermedad y te han tenido que amputar alguna parte del cuerpo, eso no importa. Claro, puede ser doloroso y todo eso, ¿no? Pero lo que importa es nuestra parte interna, ¿no? Eso es lo que debe ser renovado día a día. Y Pablo dice, sí, aunque el cuerpo exterior se ha ido desgastando, el interior se ha ido renovando día en día, dice Pablo. Y eso es lo que debe suceder con nosotros. Versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, nuestra parte interna no envejece, no se deteriora, no tiene por qué morir, sino que este hombre interior se puede renovar de día en día. Ese sí está jovencito. Y ese es el que debe perdurar, ¿no? Y Pablo dice, eso es lo más importante, nuestra parte interna, ¿no? Nuestro interior. Entonces, por fuera, es lo exterior, ¿no? Pero por dentro es lo que más importa. Es lo que más importa, ¿no? Mi mamá antes me decía, ¿no? Cuando algunas personas iban al colegio al inicio, ¿no ves que forraban los cuadernos bien bonitos, ¿no? Pero creo que mi mamá me dijo que los profesores decían, ¿no? Por mis hermanos, por sus cuadernos, decían, por fuera flores, pero por dentro temblores, ¿no? Por fuera la cara estaba bacán,
pero por dentro estaba todo feo, ¿no? Por fuera flores, por dentro temblores, decían. Y de verdad nosotros debemos hacer lo contrario, ¿no? Por fuera, no importa lo que nos haya tenido que pasar o los años ya hayan pasado factura, no importa. Lo que importa es cómo estamos por dentro. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, de verdad. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? No importa que nuestro hombre exterior se vaya desgastando, sino que nuestra parte interna se va renovando de día en día por Jesucristo. Él nos está limpiándonos, renovándonos, transformándonos, haciéndonos una nueva criatura, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y versículo 17, continuamos, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira lo que dice Pablo. Porque esta leve tribulación, ¿qué quiere decir esta palabra leve tribulación? Que no es tan grave lo que ha tenido que pasar, es leve. Pablo dice que todo lo que él ha pasado es leve, no es para exagerar, no es para ser destruido, ¿no? Pablo menciona esta leve tribulación, dice, es momentánea, es momentánea. Cuando leamos el capítulo 11 de esta carta a los Corintios, vamos a ver todos los padecimientos que tuvo que pasar Pablo, y del cual Pablo dice, leve tribulación, que no es tan grave, no es para asustarse. Leve tribulación la llama Pablo, ¿no? Si Pablo dijo que todo lo que él pudo pasar fue leve, ¿cuánto más nosotros? No creo que nosotros hayamos sufrido más que Pablo. Y si Pablo dice que toda esa tribulación que él pasó fue leve, ¿cuánto más nosotros? ¿No? ¿Cuánto más nosotros podemos llamar a nuestros sufrimientos que son leves? Pero hay una gran razón por la cual Pablo puede decir que el sufrimiento que ha pasado es leve. Hay una gran razón. ¿Saben cuál es? Lo que dice la palabra siguiente de este versículo. ¿Qué dice? Esta leve tribulación, ¿qué dice? ¿Qué dice? Momentánea. Versículo 16, ¿no? 17. Esta leve tribulación momentánea. Momentánea. Debemos entender algo, ¿no? Que lo que nosotros podamos pasar, los sufrimientos, los padecimientos, las aflicciones, todo lo que podamos pasar, tiene un tiempo nada más, tiene un límite. Va a terminar. Va a terminar. Acuérdate de esto, ¿no? Las pruebas que pasemos, las dificultades que vivamos en este mundo, en esta tierra, son momentáneas nada más. Tiene un cierto tiempo, tiene un límite. No va a durar toda la vida. No va a ser para siempre. Entonces, las aflicciones que tengamos, que pasemos o que estamos pasando ahora, tienen un tiempo, tienen un límite. Es momentáneo. Y claro, aunque a veces pueda parecer, ¿no?, que nunca terminará, ¿no? Cuando, no sé si alguna vez te ha pasado, ¿no?, que estás durmiendo y te empieza a doler el estómago, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que me ha agarrado malestar al estómago en la madrugada, ¿no? Como a la 1 de la madrugada, y ya no me ha dejado dormir, ¿no? Toda esa madrugada ya no pude dormir. Y yo sentía que el tiempo no pasaba. Que yo quería que se haga de día ya para, no sé, para poder comprar algo o no sé. Pero la cosa que
Toda esa noche no podía dormir por el dolor de estómago que tenía y sentía que nunca venía el día, ¿no? Parecía un tiempo que no llegaba al siguiente día o la mañana, no llegaba. Y a veces el sufrimiento hace eso, ¿no? Pareciera que el tiempo no avanza, que va a ser por mucho tiempo nuestro sufrimiento, ¿no? Pero Pablo dice, no, acuérdate, esta tribulación, este padecimiento, esta aflicción, esta preocupación que tú puedas padecer aquí en la tierra, es momentáneo. Es momentáneo nada más. Tiene un límite. Y quiero que leamos un versículo con el cual poder animarlos a todos ustedes. Es Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Entonces, en Apocalipsis, esta parte ha sido dividida como el mensaje a las iglesias y que de alguna manera fue algo que tiene que ver con la historia pasada, pero a la vez con los tiempos finales. Entonces, el versículo o la palabra que Jesús les da a la iglesia, ¿no? Dice, capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 10 dice, no temas en nada, dice lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, como les he mencionado, este mensaje que está en Apocalipsis tiene que ver con la historia de la iglesia pasada, pero a la vez con profecía, ¿no? Con los tiempos finales. Y esto es lo que Jesús dice, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. Vas a padecer, sí. Sí vas a sufrir, pero no temas en nada, dice. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que acá seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. A mí me gusta lo que dice Jesús, ¿no? La tribulación que vas a tener, dice, va a ser 10 días. 10 días vas a sufrir. 10 días el diablo te va a estar molestando, va a estar queriendo enviarte a la cárcel y todo eso. Como le digo, el libro de Apocalipsis es profético, ¿no? Entonces, esto es lo que Jesús está diciéndole a la iglesia. Por 10 días va a ser esta tribulación en los tiempos finales. Y dice, por 10 días vas a tener aflicción. Miren lo que continúa. Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Mira, el tiempo de tribulación, 10 días lo está dando, ¿no? Todo ese tiempo vas a sufrir. Y Jesús le dice, tú sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. De repente esos días pasaron ya. De repente pasaron los 10 días, pero Jesús dice, pero tú sé fiel hasta la muerte. Jesús, tú me dijiste 10 días nomás. Ya vamos en el 20 y seguimos sufriendo. Sé fiel hasta la muerte, le dice Jesús. Sé fiel. Sé fiel, ¿no? Seamos fieles, dice Jesús, hasta la muerte. Acá en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 es donde comienza se ve a Juan, ¿no? Cuando escribe en la presencia de Dios, ya teniendo visiones, y desde allí es que empieza la gran tribulación, ¿no? Porque la iglesia ya no va a estar dentro de ese tiempo, ¿no? De la gran tribulación, como ese evento, ¿no? Ese evento que para el futuro. Pero a mí me gusta mucho este versículo, a mí me anima mucho, de verdad, que Jesús diga, 10 días vas a tener tribulación, pero sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles a Jesús hasta la muerte. Seamos fieles a Él, ¿no? Seamos fieles a Él.
Entonces, lo que sufrimos en este mundo es momentáneo. Es momentáneo, tiene un límite, tiene un fin. No va a ser para siempre, eso, el sufrimiento que pasemos aquí en esta vida no va a ser eterno, ¿no? Entonces, aquí está la razón por la cual nosotros podemos ver que la aflicción que pasemos aquí en este mundo es momentánea. Es porque, ¿cuál es el tema hoy día? ¿En dónde pasaremos la eternidad? Hemos visto que Pablo menciona, ¿no? Así como Jesús fue resucitado, también nosotros que hemos creído en Él, también vamos a ser resucitados con ese mismo poder, ¿no? Entonces nosotros tenemos una esperanza de ser resucitados juntamente con Cristo. Entonces, por lo tanto, viéndolo de ese punto de la eternidad, lo que pasemos aquí en esta vida es poco tiempo, es leve, es momentáneo. Viéndolo desde la eternidad, lo que pasemos en esta vida es algo momentáneo, es algo pasajero. Entonces, la eternidad, ¿qué cosa es la eternidad? ¿10.000 millones de años? ¿100.000 millones de años es la eternidad? No tiene un límite. La eternidad no tiene un fin. La eternidad es para siempre, es eterno de verdad. La eternidad habla de algo que nunca va a terminar. Eso es la eternidad. No es un tiempo que tiene cierta cantidad de años. La eternidad no va a terminar. Es algo que es para siempre. Entonces, viéndolo desde este punto de eternidad, lo que pasemos en esta vida es momentáneo. Y el versículo 8 nos va a aclarar un poco, el 18, perdón, nos va a aclarar un poco más, ¿no? Dice, volvemos a Corintios, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, Pablo está diciendo, mira las cosas que no se ven. Suena raro, ¿no? Mira las cosas que no se ven. ¿Cómo podemos ver nosotros lo invisible? ¿Cómo podemos ver lo que no se ve? Primeramente lo que vimos al principio, por fe, por fe. Por fe podemos ver lo que no se ve. Por ejemplo, ¿no? Si tú crees que vas a ser resucitado juntamente con Cristo, con ese mismo poder, eso es fe. Eso es fe. Por lo tanto, ahí estamos de alguna manera mirando algo que no se ve. Creemos en Jesús, pero ninguno aquí presente lo hemos visto. Pero creemos en Él. Entonces Pablo dice, no mirando las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Por qué? Son temporales. Todo lo que hay en este mundo es temporal. Tu carro, tu casa, es temporal. Es temporal. Y Pablo nos anima a nosotros a mirar las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque esas son eternas. Puede haber en la mente nuestra de enfocarnos tanto en este mundo, de adquirir posesiones, dinero, riquezas, de enfocarnos tanto en lo material que al punto de nunca pensar en lo espiritual, en lo eterno. Podemos enfocarnos tanto aquí en el tiempo de aquí, ¿no? Y nunca enfocarnos en lo espiritual, ¿no? En lo eterno. De verdad,
A mí me gusta bastante el fútbol, ¿no? Mirarlo, ¿no? Jugarlo. Me gusta mucho. Y cuando empieza un torneo, empiezan a haber partidos y luego termina y luego nuevamente el próximo año, nuevamente, ¿no? Y la mente hace que nuestra mente esté enfocado solamente en eso, ¿no? En que a veces pareciera que nuestra vida dependiera de eso, del fútbol o de lo que a ti te guste, ¿no? Y que nuestra vida solamente rodea esas cosas, ¿no? Y nos enfocamos tanto en lo terrenal que quitamos la mirada de lo que realmente, de lo que verdaderamente importa, de lo eterno, de las cosas espirituales. De verdad, a veces nos enfocamos tanto en este mundo que pareciera que vamos a vivir acá por toda la eternidad. Pero en realidad no es así. Ese no es nuestro fin. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo, en la presencia de Dios. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, son temporales. Aquí una vez más podemos observar, ¿no?, que los padecimientos, la tribulación son momentáneas nada más. Y todo lo que sucede aquí es temporal. Pero lo que importa, dice, es las que no se ven son eternas, son espirituales, ¿no? Y esto es lo que va a perdurar. La vida aquí en la tierra es pasajera, es corta. La Biblia dice que es como una neblina, ¿no?, que aparece y después se desvanece. Así es la vida, así es nuestra vida, ¿no? Es corta. Yo ahorita tengo 30 años y de verdad ha pasado rapidito, ¿no? A veces me acuerdo de algo que pasé hace 10 años y tan rápido ha pasado. Este polito me lo dieron en el año 2013. Es de un viaje misionero, ¿no? Y de verdad ha pasado bien rápido. Rápido, 8 años, ¿no? 8 años. Ha pasado rapidísimo. Y la vida es así. La vida es corta. La vida es temporal aquí en la tierra. Y este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Nosotros como cristianos tenemos la esperanza de estar en la presencia del Señor Jesucristo, de ser resucitados juntamente con Él. La Biblia también nos anima a que donde hagamos tesoros, no es aquí en la tierra. Claro, si tienes la posibilidad, está bien, ¿no? Pero la Biblia nos dice, ¿no?, que hagamos tesoros en el cielo. Es allí donde vamos a estar por toda la eternidad. Por lo tanto, hagamos tesoros allí. ¿Y cómo haces tú tesoros en el cielo? Cuando sirves a Dios aquí en la tierra. Cuando servimos a Dios aquí en la tierra. La Biblia habla de 2 lugares. Del cielo y del infierno. Estos 2 lugares son eternos. ¿Qué quiere decir eterno o eternidad? Que no tiene final, que no tiene fin. Y quiero que leamos un versículo nada más vamos a leer. Dice en Mateo 25:46. Mateo 25:46 dice esto. Dice, Jesús está hablando, ¿no? Y dice, ¿lo pueden leer ese capítulo en sus casas? 25, todo ese capítulo. Y dice, ¿no? Porque empieza a hablar de los tiempos finales y todo eso. Y dice, ¿no? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice, las personas prácticamente que negaron a Jesús, rechazaron a Jesús, dice, van a ir ellos al castigo eterno. Pero los justos, dice, van a ir a la vida eterna. Mira lo que dice la Biblia, el castigo eterno. Y en muchos pasajes Jesús se refiere como el infierno, el lago de fuego, un lugar donde va a haber lloro, crujir de dientes. Dice, las personas que nieguen a Jesucristo van a ir al castigo eterno.
Entonces el infierno va a ser eterno. No es que va a ser hasta que te consumas, sino que va a ser eterno. El castigo va a ser eterno. Es lo que dice la Biblia. El castigo va a ser eterno para quienes niegan a Jesús. Pero lo justo, dice, tendrán la vida eterna. ¿Qué crees tú? Tú que estás presente y tú que estás en la transmisión, ¿qué crees tú? ¿Dónde vas a ir al morir? ¿Dónde vas a ir? Esto de acá de verdad es una pregunta que todos tienen que hacerse, ¿no? En realidad todo el mundo. ¿Dónde van a ir a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Los dos son eternos. Entonces, es tu decisión. Tú decides creer dónde. Si tú decides creer en el Señor Jesucristo, son los versículos que hemos leído en Juan, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tú decides si creer en Jesucristo, en lo que Él hizo por ti. Él murió en la cruz por ti. Él ha dado su vida, Él ha derramado su sangre, Él ha pagado el precio del pecado por ti, para que no vayas al infierno. Jesús ha muerto por ti, por eso justamente, para que puedas tener vida eterna. Entonces tú decides creer. Él resucitó al tercer día y así poder nosotros tener esa esperanza de que juntamente vamos a estar reunidos con Él, con Jesucristo. Tú decides, ¿no? O solo quieres enfocarte en esta vida temporal y complacerte con tus deseos carnales, tus placeres, y vivir esta vida, ¿no? El día a día y aprovechar la vida porque la vida es una sola, ¿no? Y no quieres para nada a Jesús en tu vida, al final lo que te espera es el infierno, ¿no? Porque eso es lo que dice la Biblia. Jesús ha venido a este mundo no para condenarlo, Él ha venido para salvarlo, pero aquella persona que no quiere creer en Él ya ha sido condenado, porque ha decidido no creer en el unigénito Hijo de Dios, el cual es Jesucristo quien ha dado su vida por ti y por mí y por todo el mundo, para que de esa manera nosotros podamos tener vida eterna. Porque la vida eterna no es algo que nosotros podamos ganarlo, sino es por lo que ya hizo Jesús por nosotros. Entonces, si nosotros podemos decir que que vamos a ir a la presencia de Dios, no es por algo que nosotros podamos hacer, porque yo no puedo hacer nada para tener vida eterna. Ya lo hizo Jesús. Ya lo pagó Jesucristo. Mi boleto ya lo pagó Jesús. Y yo quiero estar con Él. Aquí en esta tierra, en esta corta vida que tengo aquí, yo quiero estar con Él. Y cuando muera, poder despertar y poder estar con Jesucristo. Y todos nosotros, ¿no? Debemos tener esa esperanza en Jesucristo. Entonces, nuevamente quiero recalcarte esa pregunta. ¿En dónde pasarás tú la eternidad? Lo único que quiero finalizar, con lo que quiero finalizar es decirte que Jesús ha muerto por nuestros pecados y que solamente es a través de Él que podamos tener vida eterna, ¿no? Solamente Él es el único camino, Jesucristo. Él es el único camino. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder mirar las cosas de arriba. Las cosas de aquí en la tierra son temporales, es momentánea. Y sí, podemos divertirnos con muchas cosas. Y está bien. Pero, Señor, ayúdanos a no enfocarnos, a tener nuestro corazón aquí en la tierra. Porque no es nuestro hogar. No es donde vamos a estar la eternidad.
Ayúdanos a mirarte a ti en todo momento, mirar las cosas de arriba, porque eso es lo que tú nos animas a hacer, Señor. Te damos gracias por preparar un lugar para nosotros y por tener mucha misericordia y gracia con nosotros, Señor, porque no lo merecemos, porque somos pecadores. De verdad merecemos nosotros el castigo del infierno. Pero gracias, Jesús, por tú haber muerto por nuestros pecados, Señor. Y gracias por haber dado tu vida, Señor. Te pido también por las personas que vayan a escuchar tu palabra, que toque sus corazones y que te puedas mostrar a ellos, Señor. Te agradecemos por todo este tiempo y gracias, Jesús, por haber muerto por nuestros pecados. Y gracias por resucitar, porque ahí podemos nosotros confiar y tener una vida con esta esperanza de poder estar contigo, Jesús. Gracias, Señor. Oramos todos nosotros en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén y amén.